¿Súper bien o no? Me alegra volverlos a tener, Excelente. doctores. Excelente. Feliz Día del Todo Padre. bien, ¿Cómo le fue, profe, doctor? todo bien. Muy bien, doctores. Feliz día del abogado también y del padre para todos los papás y abogados que son todos ustedes. Lo Gracias, mismo, doctor. profe. Gracias, Lo doctor. mismo. Igualmente, doctor. Bueno, doctores, un poquito demorado. Excúsenme, por favor, porque me estaba molestando un poquito acá el internet y casi no puedo ingresar. Bueno, vamos a mirar unas cositas que estamos nosotros haciendo y mirando sobre la cadena de custodia. Permítame un segundito. Bien, entonces, nosotros de la cadena de custodia hemos hablado en clases anteriores, doctores, de es el procedimiento o el proceso que se lleva a cabo desde el momento en que Policía Judicial localiza los elementos materiales probatorios y evidencia física y hasta que la allega o la incorpora al proceso para que sirvan para poder llevar a cabo el convencimiento que se le tiene que dar al juez de esos elementos materiales probatorios y evidencia física. Hoy vamos a hablar, doctores, y me van a colaborar también en las diferentes lecturas de los artículos del Código de Procedimiento Penal, donde nos hablan a nosotros de la cadena de custodia. Ahora más adelante se los voy a indicar cuáles son esos artículos del Código de Procedimiento Penal. Con ello, pues vamos nosotros a tratar de terminar el día de hoy todo lo que nos habla de cadena de custodia, el procedimiento de recolección, el procedimiento de embalaje, el procedimiento de rotulado, el envío al laboratorio que ya nosotros habíamos hablado en en clases anteriores, de cada uno de los elementos materiales probatorios de evidencia física. Vamos a iniciar nosotros con ese procedimiento de... Hoy voy a hablarles muy despacio para que ustedes alcancen, doctores, a copiar algunos conceptos que son importantísimos. Hoy vamos a hablar entonces de ese procedimiento de recolección, embalaje, rotulado y envío al laboratorio de cada uno de los elementos materiales probatorios de evidencia física, para después ingresar nosotros a mirar lo que es la cadena de custodia del artículo 254 del Código de Procedimiento Penal. Entonces, vamos primero que todo a mirar cuál es la autoridad competente para realizar estos actos, ¿no? Autoridad competente para hacer la recolección, el embalaje, el rotulado y el envío de estos elementos materiales probatorios de evidencia física al almacén o a los depósitos que están con debida forma estructurados para poder llevar a cabo ese almacenamiento de los elementos materiales probatorios de evidencia física. Bien, se dice que la autoridad competente, doctores, para poder llevar a cabo esta recolección, para poder llevar a cabo el obtener los elementos materiales probatorios de evidencia física, pues vienen a ser los servidores públicos con función de policía judicial, ya sea permanente o ya sea transitoria. Nosotros de eso hablamos la clase anterior. Decíamos que existen algunos autoridades de policía judicial permanentes que tengan en cuenta y otros policía judicial transitoria que nosotros hablamos en la clase anterior. Entonces, policía judicial en un principio son los encargados de llegar al lugar de los hechos. Cuando tengan conocimiento de ese lugar de los hechos o donde se ha cometido la conducta punible, o donde se ha cometido el delito, entonces policía judicial llega en ese momento al lugar de los hechos y es la encargada
de identificar, es la encargada de localizar, es la encargada de obtener, de recolectar estos elementos materiales probatorios o evidencia física. Pero entonces para ello se debe tener en cuenta algunos requisitos fundamentales para que Policía Judicial pueda hacer esa recolección de estos elementos materiales probatorios y evidencia física. Primero que todo, debe acordonar el lugar donde ocurrieron los hechos, debe acordonar el lugar donde se cometió la conducta punible. ¿Para qué la acordona? Para que las personas que estén o se hayan acumulado ahí dentro del cerca al lugar de los hechos no vayan a ingresar al lugar de los hechos y vayan a contaminar los elementos materiales probatorios o evidencia física. Después de haber hecho esa limitación que lo hacen con esa cinta amarilla, pues entonces paso a seguir, irán mirando con los 5 sentidos, con la vista, con los oídos, irán mirando, doctores, y localizando los elementos materiales probatorios de evidencia física que los puedan apreciar a simple vista. Después de ello, entonces, irán a señalar, pues ellos tienen que tener un señalamiento sobre esos elementos materiales probatorios o evidencia física. Entonces, la autoridad competente, la autoridad encargada, doctores, de hacer esa recolección, ese embalaje, ese rotulado y de igual manera enviarlo al laboratorio, entonces es los funcionarios públicos con función de policía judicial. Para ello, como les dije, nos vamos a detener un poquito. Vamos a mirar el artículo 201 del Código de Procedimiento Penal. Eso ya lo habíamos visto, que son los órganos que cumplen esa función de policía judicial. Sin embargo, vamos a leerlos nuevamente, que son los encargados de hacer esa recolección de esas pruebas o evidencia física. El 201, que no se les vaya a olvidar, y el 202 del Código de Procedimiento Penal. Entonces vamos a mirar nuevamente cuáles son esos funcionarios o autoridades competentes para poder llevar a cabo esta recolección, este embalaje, este envío al laboratorio. Nuevamente, porque en la clase anterior habíamos leído el 201, pero nuevamente miremos el 201 y 202, vamos a leerlos. ¿Te lo leo? Sí, gracias, por favor. Artículo 201. Órganos de Policía Judicial Permanente. Ejercen permanentemente las funciones de policía judicial los servidores investidos de esa función, pertenecientes al Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General de la Nación, a la Policía Nacional y al Departamento Administrativo de Seguridad, por intermedio de sus dependencias especializadas. Parágrafo. En los lugares del territorio nacional donde no se hubiere miembros de Policía Judicial de Policía Judicial de la Policía Nacional, estas funciones las podrá ejercer la Policía Nacional. Listo. Listo, bueno. Entonces esos son los servidores públicos con función de policía judicial, que su función o su rol es llegar al lugar de los hechos, hacer la respectiva recolección, el embalaje, el rotulado de los elementos materiales probatorios y evidencia física que encuentren ahí en el lugar donde se cometió la conducta punible. El 201 me habla, el 202, perdón, pues vamos a mirar que alguien que me lo lea, a ver, que son los órganos que cumplen también funciones de policía judicial transitoriamente. Entonces, por favor, alguien que me lea. Permanente. Artículo 202. Órganos que ejercen funciones permanentes de policía judicial de manera especial dentro de su competencia. Dice, ejercen permanentemente funciones especializadas de policía judicial dentro del proceso penal y en el ámbito de su competencia los siguientes organismos. 1. La Procuraduría General de la Nación. 2. La Contraloría General de la República. 3. Las autoridades de tránsito.
Cuarto, las entidades públicas que ejerzan funciones de vigilancia y control. Quinto, los directores nacional y regional del INPEC, los directores de establecimientos de reclusión y el personal de custodia y vigilancia, conforme con lo señalado en el Código Penitenciario y Carcelario. Sexto, los alcaldes. Séptimo, los inspectores de policía. Parágrafo. Los directores de estas entidades, en coordinación con el fiscal general de la Nación, determinarán los servidores públicos de su dependencia que integran las unidades correspondientes. Listo. Estos funcionarios o estas autoridades cumplen la función de policía judicial y son entonces, como les dije, los encargados de llevar a cabo la recolección, embalaje, rotulado y sobre todo el cuidado que se debe tener con esos elementos materiales probatorios para que tengan ese objetivo fundamental dentro del proceso que se está llevando a cabo. Por eso me parece tan importante que nosotros hubiésemos mirado esta cadena de custodia. Ahora vamos a mirar, doctores, en qué consiste esa recolección. Voy a darles ese concepto para que lo copien y les voy a explicar muy despacio para que puedan ustedes tomar esos apuntes. Entonces decíamos que la recolección consiste primero que todo en fijar el lugar de los hechos. Ojo, fijar el lugar de los hechos. De esa manera, entonces, después de fijado el lugar de los hechos, se localizan los elementos materiales probatorios de evidencia física que se puedan ver a primera vista. Segundo, determinar la naturaleza de cada uno de los elementos materiales probatorios de evidencia física. Hay que determinar esa naturaleza, la clase y de igual manera el estado de los elementos materiales probatorios o evidencia física, la condición en que se encuentran. Se hace un estudio muy por encima, muy general, en qué condiciones se encuentran. Si están deteriorados, se puede verificar a simple vista. Si están húmedos o mojados, por ejemplo, si son fibras o si es alguna prenda de alguna persona, se verifica si está húmedo o si está mojado. Y de esta manera también revisar si hay algún elemento material probatorio con el cual se haya cometido la conducta punible y su clasificación. Se puede determinar en este evento, doctores, si hay un arma cortopunzante, si hay un arma contundente o si hay un arma de fuego en el lugar de los hechos. Esa es la forma como se inicia esa recolección de los elementos materiales probatorios o evidencia física. Ahora vamos a mirar lo que nos habla a nosotros de el embalaje. Y decimos que el embalaje en materia de criminalística, el embalaje en materia de criminalística es la operación o es el procedimiento mediante el cual, es la operación o es el procedimiento mediante el cual se guarda, ojo, se guarda, acá ya se ha recolectado el elemento material probatorio y acá en el embalaje, ese es el embalaje, el hecho de guardar ese elemento material probatorio. Entonces decíamos que de acuerdo a la criminalística, ese elemento material probatorio es la operación, el procedimiento mediante el cual se guarda y se protege el elemento material probatorio de evidencia física dentro de algún recipiente
bolsa plástica o bolsa de papel para evitar la contaminación, y o hacer su traslado hasta el almacenamiento. Entonces, esto es el embalaje, ¿no? Decíamos que es ese procedimiento mediante el cual Policía Judicial recoge, recolecta, recopila los elementos materiales probatorios de evidencia física y después de haber hecho ese análisis que nosotros vimos en la recolección, entonces mirará que ese elemento material probatorio de evidencia física, qué clase de recipiente es el más apropiado, el más adecuado para poder hacer ese embalaje de ese elemento material probatorio de evidencia física que recolectó en el lugar de la comisión de la conducta punible. Si es, por ejemplo, un arma de fuego, pues entonces mirará cuál es el recipiente más apropiado para poder embalar o para poder guardar esa arma de fuego que fue obtenida o recolectada en el lugar de los hechos, y para que no se vaya a contaminar, para que pueda presentarse o incorporarse en el proceso de acuerdo a la manera original como se pudo obtener ese elemento material probatorio. Ese es el embalaje, y por eso se dice que hay algunos recipientes especiales, hay algunos recipientes que guardan algunos requisitos fundamentales para que pueda preservar y conservar ese elemento material probatorio de evidencia física. Ahí entonces ya llevamos dos conceptos importantes, uno que es la recolección y otro que es el embalaje. Dentro del embalaje, como les decía, pues es esa situación de poder guardar con esas características con las cuales se recolectó ese elemento material probatorio de evidencia física. Se debe estipular, utilizar, clasificar el tipo adecuado de contenedor, la caja, la bolsa, para que pueda mantener esa guarda de los elementos materiales probatorios de evidencia física sin que vayan a perder las características originales, porque entonces no nos serviría para el objeto fundamental que es lo que se pretende demostrar del lugar de los hechos o de la comisión de la conducta punible. Se debe tener en cuenta en el momento del embalaje, se deben siempre, ojo, lo que debemos tener en cuenta, doctores, para el embalaje, siempre se deben utilizar guantes nuevos, guantes que no estén o hayan sido utilizados con anterioridad. Deben ser guantes nuevos que se deben utilizar independientemente del objeto que se vaya a recolectar. Siempre se deben utilizar guantes nuevos. Se debe utilizar papel, doctores, se debe utilizar papel, pero este papel no puede ser papel reciclable, sino tiene que ser un papel nuevo, un papel limpio para poder utilizar como elemento para poder recolectar y embalar acá los elementos materiales probatorios de evidencia física. Es decir, en conclusión, doctores, todo lo que se vaya a utilizar para hacer esa recolección de los elementos materiales probatorios de evidencia física tiene que ser nuevo, que no tenga ninguna mancha, que no se haya utilizado. Es decir, no se podrá reutilizar una bolsa, por ejemplo, o un recipiente que ya se haya utilizado, no se podrá volver a reutilizar para poder embalar el nuevo elemento material probatorio. Tiene que estar libre de toda contaminación, tiene que ser muy nuevo para que no vaya a contaminar este elemento material probatorio de evidencia física que se va a recolectar y a embalar en este momento. Cuando existan prendas, doctores, cuando existan prendas, cualquier prenda, ropa, ¿cierto? Y que se note a primera vista que están húmedas
o algunos fragmentos de tela que tengan algunas manchas, que se note por encima, tan pronto se va a hacer la recolección. Entonces, estas, antes de realizar el respectivo embalaje, teniendo en cuenta ya que nosotros dijimos que el embalaje es lo que en las bolsas donde se va a guardar, es ese, el hecho de guardar ese elemento material probatorio, eso es el embalaje. Antes de realizar el embalaje se deben secar estas prendas y nosotros o la persona que está haciendo la recolección de estos elementos materiales probatorios los debe secar, pero a una temperatura ambiente, ojo, a una temperatura ambiente, no utilizar ninguna otra clase o otro medio para poder secar estas prendas o elementos que de ropa que se encuentran mojadas en el lugar de la escena. Entonces, se dice que se deben secar, pero a temperatura del medio ambiente. Y además, si no se pueden secar en ese momento, se deben embalar, pero ahí se debe rotular, que ya vamos a hablar que es el rótulo, se deben rotular, es decir, colocarle un aviso, escribirle ahí, elemento material probatorio mojado, favor ponerse a secar inmediatamente. Si no se puede hacer ese secado anteriormente, como les decía, si ese secado no se puede hacer al medio ambiente, entonces se embala, perdón, se guarda en el recipiente, pero en el recipiente el rótulo debe decir, escribirle ahí que es una prenda, un elemento material probatorio mojado y que por favor ponerse a secar inmediatamente. Entonces eso se debe tener en cuenta dentro de ese elemento material probatorio de evidencia física que se haya encontrado en el lugar de los hechos y que a primera vista, después de haberse hecho el análisis, se vea que esta prenda o esta parte de alguna chaqueta, ropa, camisa esté mojado, entonces se le puede hacer este secamiento. Bien, cuando los elementos materiales probatorios de evidencia física consistan en documentos, ojo, ya hablamos de telas que estén mojadas, pues si no están mojadas, pues se embalan común y corriente dentro del recipiente adecuado para poder embalar este elemento material probatorio, tela o chaqueta o prenda que se haya encontrado en el lugar de los hechos. Pero me indica que cuando sean documentos, no se pueden utilizar ganchos de cocedora, doctores, ojo, nosotros siempre tenemos la costumbre de que cuando organizamos, cuando tenemos algunos documentos, algunos papeles, lo primero que debemos hacer o lo primero que hacemos en la vida real o en la práctica es colocarle algunos ganchos de cocedora. Acá no se puede hacer eso, nos indica la norma que cuando los elementos materiales probatorios de evidencia física consistan en documentos, no se podrá o no se pueden utilizar mejor ganchos de cocedora, ni cinta adhesiva, ni alguna otra sustancia que nosotros vayamos a tener como para adherirlos, para unirlos, para relacionarlos entre sí. Se dejan así, simplemente se toman con los guantes que yo les había dicho con la antelación, se toman con esos guantes ellos tienen una manera, un requisito fundamental para tomarlos y se embalan dentro del recipiente adecuado para embalar esos elementos materiales probatorios de evidencia física, documentos, ¿no? Entonces no se va a utilizar, ya les dije, ni ganchos, ni cinta adhesiva, ni cocedora que vaya de pronto a alterar o a modificar la naturaleza de ese elemento material probatorio de evidencia física. Entonces, debemos tener en cuenta esta situación. Los recipientes que se utilicen, doctores, esos recipientes que se utilicen para guardar, para proteger los elementos materiales probatorios de evidencia física, deben ser de origen biológico, nunca se podrán reutilizar, ya les había dicho. Siempre debemos nosotros tener en cuenta, doctores, que el objetivo fundamental e importante de la recolección e embalaje de estos elementos materiales probatorios, inclusive del rotulado de estos elementos materiales probatorios de evidencia física, es tratar por todos los medios de guardar,
de proteger para que no se vayan a destruir, para que no se vayan a alterar, para que no se vayan a contaminar y cumplan ese objetivo fundamental que es incorporarlos dentro del proceso y que sirvan para poder demostrar la comisión de esa conducta punible o para poder demostrar la comisión de ese delito. Por eso es importantísimo tener ese cuidado fundamental dentro de ese recolección, embalaje y custodia de estos elementos materiales probatorios y evidencia física por parte de Policía Judicial, que es la encargada como autoridad competente para poder recolectar o recopilar estos elementos materiales probatorios y evidencia física. Entonces, por eso ya les había indicado, guantes nuevos, los recipientes donde se van a guardar también, si tienen que ser nuevos, que no hayan sido utilizados con antelación y para que puedan tener adecuado las características fundamentales de esos elementos materiales probatorios o evidencia física que se está recolectando. Por eso es importantísimo, porque es que un elemento material probatorio que no cumpla con esos requisitos, doctores, se va a perder todo el trabajo y toda la tarea que se hizo desde el primer momento de la recolección. Y sería nefasto, doctores, que un elemento material probatorio de evidencia física que vaya a determinar o le vaya a dar el convencimiento al juez de la comisión de esa conducta punible o de ese hecho, pues por no poderse llevar la cadena de custodia adecuada, no se puede incorporar. Eso sería nefasto. Además, doctores, más adelante vamos a mirar que cada una de las autoridades competentes que hagan esa recolección, embalaje, rotulado de los elementos materiales probatorios de evidencia física deben responder por el mismo cuidado de los elementos materiales probatorios. Yo les indicaba, Policía Judicial hará esa recolección en un principio como autoridad competente. Después, Policía Judicial tendrá que, desde el momento de la recolección y hasta el momento de la entrega a la autoridad competente siguiente, que ahora vamos a mirar a quién le entrega Policía Judicial, que es a la fiscal que va a conocer del caso o que conoce el caso. En ese tiempo, Policía Judicial debe cumplir con esos requisitos fundamentales e importantes de hacer esa guarda, esa protección de esos elementos materiales probatorios de evidencia física. Y ahorita que miremos el rótulo, en el rótulo debe estar especificado, debe estar escrito, claro, preciso y conciso, de qué elemento material probatorio de evidencia física fue la que se recolectó y va ahí embalado dentro de ese recipiente, ya sea caja o bolsa, y debe cumplir con esas características desde el momento de la recolección. Entonces es importante esto que tengamos nosotros en cuenta para poder llevar a cabo este embalaje. Después de ello, después de que se haya hecho el embalaje es guardarlo dentro de la caja, guardarlo dentro del recipiente, guardarlo dentro del contenedor. Entonces, deberá sellar ese recipiente, lo deberá sellar y rotularlo. Vamos a mirar qué es el rótulo, doctores. Entonces, el rótulo nos indica que hace referencia a la inscripción, que se debe añadir al embalaje. Es decir, como yo les decía anteriormente, si es una prenda que está húmeda en el lugar de los hechos y no se pudo llevar a cabo el secamiento con el medio ambiente, entonces se embala, se guarda esta prenda que esté húmeda, pero se debe especificar, doctores, ese es el rótulo. En el rótulo debe escribirse, por ejemplo, les decía, decir elemento material probatorio o evidencia física mojada, favor ponerse a secar inmediatamente. Pero ojo, doctores, ese secamiento tiene que cumplir con unos requisitos fundamentales. Se puede sacar al aire libre para que se seque allá ya cuando se haya llevado al almacenamiento y se debe secar ahí al medio ambiente. Entonces, el rótulo o hace referencia, ya les dije, a la inscripción, a esa inscripción que debe llevar o debe añadirse en el objeto, en ese
recipiente en el cual se embaló ese elemento material probatorio de evidencia física, con el fin única y exclusivamente de identificar cuál es el contenido de cada recipiente o de cada contenedor. Por ejemplo, si en el lugar de los hechos se cometió la conducta punible con varios elementos, por ejemplo, con un arma blanca o cortopunzante, pues entonces se embalará y se sellará y después se rotulará, y en ese rótulo deberá llevar impreso o escrito que es un arma cortopunzante, más o menos las características del arma cortopunzante, el diámetro y la longitud de esa arma cortopunzante. Inclusive se puede también identificar, doctores, ahí el mango o el manubrio de esa arma. Entonces, para que cuando ya llegue al almacén se ubique en los lugares especiales para cada una de esas armas. Si es un arma de fuego, pues de igual manera, doctores, se hará la recolección, se hará el embalaje, se sellará y se llevará a cabo el rótulo de esa arma de fuego, haciéndole la inscripción y las características fundamentales de esa arma de fuego que se está llevando a cabo, se está rotulando. Entonces, puede ser la policía judicial, doctores, pues ellos conocen muchísimo de armas. Entonces ellos dentro del rótulo, porque el rótulo es esa inscripción, lo que se escribe ahí, dando la característica del arma que va embalada ahí. Entonces puede dar la descripción exacta de lo que es el arma de fuego, ¿no? Ellos conocen, puede ser un arma de fuego, una 9 milímetros, y ahí especificar las características del arma de fuego, puede ser un revólver, un 38 corto o largo, y pueden ellos de igual manera entonces dentro del rótulo escribir, hacer esa inscripción de las características fundamentales que se visualizaron en el momento de hacer la respectiva recolección o obtención de esa arma. Bien, el procedimiento del rótulo debe también reunir algunas características importantes, si quieren, las van escribiendo ahí. Esas características fundamentales que se deben tener en cuenta en el momento del rótulo, teniendo en cuenta, ojo, doctores, que el rótulo ya es esa inscripción, hay que tener en cuenta. La recolección es, dijimos, desde el primer momento cuando se hace una visualización a través de los sentidos de los diferentes elementos materiales probatorios de evidencia física que están en el lugar de los hechos, la localización de los mismos, después se hará el embalaje, que ya les dije, doctores, que el embalaje es guardar en cada uno de los recipientes o guardar en cada uno de los elementos materiales probatorios para poder tener en cuenta que se protejan. Entonces, ese es el embalaje, guardarlo en ese recipiente, guardarlo en ese contenedor, guardarlo en esa bolsa. Y ya el rótulo, entonces, es inscribirle ahí, después de sellada la bolsa, el recipiente, inscribirle las características del elemento material probatorio de evidencia física. Bien, y el rótulo pues debe cumplir o debe llenar algunos requisitos importantes o fundamentales que vamos a mirar. Primero, entonces, se dice que se debe diligenciar completamente por cada una de las personas que se involucraron en la recolección, embalaje y rotulación del elemento material probatorio. Entonces, debe ser diligenciado todo. Estos tres aspectos que nosotros estamos viendo deben ser diligenciados completamente por todas las personas involucradas desde el momento de la localización y recolección, embalaje y rotulación. Debe estar completamente diligenciado. Existe un formulario, doctores, para ello. Hay un formulario que se debe diligenciar completamente. Este formulario es fuera del rótulo, ¿no? Hay un formulario que debe llenar la persona o la autoridad competente que hizo esa recolección de ese elemento material probatorio,
un formulario que debe tener unos requisitos fundamentales. Si es posible, el día de mañana traigo el formulario o se los envío ese formulario por correo, por el WhatsApp, o ahí miramos de qué manera se los hago llegar para que tengan en cuenta él. Bien, se dice que el rótulo, ojo doctores, también debe tener en cuenta lo siguiente. El rótulo se debe diligenciar con tinta indeleble, con tinta que no se borre, con tinta que no, por ejemplo, se pase la mano y se vaya a borrar. Entonces, tinta imborrable. No sé si la palabra indeleble también se pueda utilizar para esto, pero entonces eso es fundamental, que dentro del rótulo, ese rótulo se debe diligenciar con una tinta imborrable. Se debe diligenciar, doctores, de manera clara, con una letra clara que sea fácil de entender o de comprender, que sea preciso los requisitos que se están inscribiendo acá, insertando esos requisitos del elemento material probatorio o de lo que se quiera hablar del elemento material probatorio deben ser claros, precisos y concisos. Las características que reúnen estos elementos materiales probatorios tienen que ser muy precisas, muy claras, de fácil entendimiento, tanto así que la persona que recibe en ese momento ya el recipiente sellado y rotulado, tan pronto lo lea, sepa qué es lo que está dentro de ese recipiente. ¿Sí? Si es un arma de fuego, sepa qué clase de arma de fuego y tenga cada una de las características fundamentales que se dan dentro de esa recolección, embalaje y rotulación. Entonces, en el rótulo se debe tener en cuenta esta situación, que sea con una tinta imborrable, que las características que están descritas o inscritas o tipificadas o plasmadas dentro del rótulo sean claras, precisas y concisas, de fácil entendimiento para la autoridad competente que va a recibir ese elemento material probatorio y que ya lleva estas características fundamentales e importantes. Doctor, muy buenos días. Buenos días. Doctor, una pregunta, ya que su merced nos estaba comentando con respecto al embalaje y a los rótulos, que no sé, a nivel de la Fiscalía o a nivel judicial, siempre se maneja el mismo rótulo. Es que lo digo porque por mi trabajo, cuando se tiene que hacer el embalaje del material probatorio, en este caso cuando son pacientes o personas que han sido agredidas por arma, bien sea cortopunzante o por proyectil de arma de fuego, nosotros tenemos que manejar un documento, no recuerdo el número de esta ficha, pero es a nivel hospitalario, entonces no sé si a nivel fiscal o judicial es el mismo que maneja la Fiscalía. Mire, eso se maneja dependiendo del elemento material probatorio de evidencia física que se vaya a recolectar, ¿cierto? Por ejemplo, recuerden que cuando exista una conducta punible de homicidio, de igual manera el cuerpo se debe tener en cuenta con estas situaciones. El cuerpo se debe también embalar y tiene pues tendrá un recipiente o una manera diferente de embalar que cualquier otro elemento material probatorio. De igual manera se le debe llevar a cabo el rótulo. Diferente, y eso pues esto es diferente o varía de acuerdo al elemento material probatorio que se vaya a recolectar o se vaya a embalar. En el caso de ustedes que están manejando medicina legal, ¿me dicen? Hay tarea, mi amor. No le oigo. Usted, Pipe, ahorita lo hacemos ya que tienes la ciudad puesta, ¿te parece? Doctor Diego. Doctor, lo escucho. Su merced hace la respectivo embalaje y cadena de custodia, ¿en qué materia? ¿Qué es su trabajo? ¿Dónde es que trabaja? Yo trabajo con el hospital de Fontibón, con la subred suroccidente, pero entonces lo preguntaba porque es que nosotros, la Fiscalía, hace unos años,
nos había entregado unos formatos para tanto inventario, cadena de custodia e inventario de pertenencias, en este caso para este tipo de violencia que pueden sufrir las personas. Pero entonces son dos formatos distintos, uno es de inventario y el otro sí es de cadena de custodia. Pero Claro, entonces mi pregunta era esa, que si en este caso en referencia de embalaje, es el mismo formato que manejaría la fiscalía, que es al hacer el estudio de una persona que sufrió violencia por proyectil, digámoslo así, por proyectil de arma de fuego en vía pública, como si hubiera llegado a la institución hospitalaria. Doctor, buenos días. buenos días. Mire, solamente una apreciación, el rótulo que se dispone para los elementos probatorios es el mismo para todas las dependencias judiciales, dígase, llámese Fiscalía o Policía Nacional, CTI o Policía Judicial de la Policía Nacional. Efectivamente hay dos cosas, y uno es el rótulo, el cual identifica el elemento probatorio que se le plasma o se le pega, se le adhiere a la prueba como tal, y ese nunca va a ser removido de la prueba hasta que no sea terminado el proceso. Y ese rótulo solo contiene la información básica del proceso, si se tiene noticia criminal, la identificación del elemento o de la prueba, el detalle del lugar donde fue encontrada la prueba y la persona que la recolectó. Esa es, digamos, la finalidad del rótulo. Sí. Con el rótulo al mismo tiempo nace la cadena de custodia, que es un elemento adicional que va adherido a ese proceso o a ese procedimiento, y se le adhiere a ese elemento probatorio. La finalidad de la cadena de custodia precisamente es llevar la trazabilidad de quienes han tocado, manipulado o tenido en su poder ese elemento material probatorio para ver si ha sido manipulado y tener un control de las personas por las cuales ha recorrido el elemento probatorio. Entonces, los dos formatos, el del rótulo, que es uno que va derivado al elemento probatorio, y el de la cadena de custodia, que es otro formato, también están preestablecidos por la Fiscalía General de la Nación para los procesos judiciales, para todas las entidades de policía judicial. Sí, perfecto. Entonces nosotros hablábamos de eso. Inclusive, ahorita hay una posibilidad de que el fiscal general de la Nación, según unas conferencias a las cuales he asistido, se va a manejar o se va a tratar de cambiar esos mismos, un formato de ellos, porque le haría falta en algunos incrementar o incorporar algunas otras cosas. Estaba mirando en unas conferencias que yo estuve analizando y que estuve viendo. Pero de igual manera, ese es el rótulo, ¿no? Que hace referencia a esa inscripción que me habla el doctor, de que se debe añadir las características, de qué manera se obtuvo ese elemento material probatorio en el lugar de los hechos, pero que debe cumplir con esos requisitos fundamentales que les estoy indicando, que debe ser claro, se debe diligenciar completamente por la persona que obtuvo, recolectó ese elemento material probatorio de evidencia física. De igual manera, no se puede, ojo, lo que decía el doctor, que añade, ese debe conservarse ese rótulo hasta el momento que se vaya a incorporar el elemento material probatorio de evidencia física. Inclusive, cuando se vaya a destapar ese elemento material probatorio, se debe hacer lo contrario al rótulo, es decir, para que no vaya a sufrir ninguna alteración ese rótulo o esa inscripción que se ha dado, que se ha estipulado dentro del el recipiente, o ese rótulo que está adherido al recipiente. Entonces, esa es otra característica fundamental que debe tener en cuenta. El rótulo debe contener también lo que decía el doctor, algunas características fundamentales del elemento material probatorio de evidencia física. Debe contener, fuera de ello, la fecha y la hora en números arábigos, fecha y hora en números arábigos. De igual manera, la fecha que se inscribe ahí dentro del rótulo que se está haciendo y que se adhiere al recipiente, debe ir de la siguiente manera: día, mes y año. Día, mes y año. Esa es otra
cómo son, y como decía el doctor, son formatos que están estipulados, entonces de esa misma manera también estarán los cuadros donde se irá a colocar la fecha de obtención de ese elemento material probatorio de evidencia física. Entonces debe ir de esa manera: día, mes y año. La hora se debe inscribir en un formato también, y en algunos o en la gran mayoría de ellos, como es una situación ya que está preestablecida, se dice que se debe colocar la hora en hora militar, y que hasta las 24 horas. Es más o menos lo que nos indica ahí. Otro requisito fundamental e importante que se debe tener en el rótulo, estamos hablando del rótulo, es cuando estos elementos materiales probatorios o evidencia física se hayan embalado en bolsas plásticas o de papel, cuando se hayan embalado en bolsas plásticas o de papel, siempre el rótulo debe ir adherido, al cierre de las bolsas. Siempre debe ir adherido en el cierre. Recuerden que las bolsas, por ejemplo, las plásticas, en la parte donde se guarda hay un cierre, algunas tienen un cierre hermético ahí, entonces debe ir adherido ahí este rótulo en el cierre de las bolsas. Esto es como una prevención para que no se puedan romper, porque si se adhiere este rótulo en el cuerpo de la bolsa, pues es más fácil de poderse romper o de poderse destruir, ¿no? Por cualquier roce o alguna situación se puede destruir. Cuando el embalaje se realice sobre recipientes como tubos, por ejemplo, de ensayo, o frascos pequeños de laboratorio, alguna situación de ellas, estos recipientes se deben también etiquetar encima del cuerpo de estos y deben embalarse en bolsas plásticas. O sea que acá tenemos otra situación, es cuando se recoja, y esto más que todo cuando se recogen elementos materiales probatorios de fluidos corporales que se pueden llevar, ya decíamos, en tubos de ensayo o en frascos muy pequeños. Entonces a estos recipientes se etiquetan encima del cuerpo del recipiente, pero además se debe embalar en alguna otra bolsa plástica o en alguna bolsa de papel. Por lo general, estos elementos materiales probatorios de evidencia física muy pequeños siempre se embalan en bolsas plásticas, porque las bolsas de papel se tienden a romper con facilidad y de pronto no se llevaría a cabo esa custodia y esa protección del elemento material probatorio de evidencia física que se esté dando en ese momento. Bien, hasta acá ya hemos visto lo que es la recolección, el embalaje y el rótulo de esos elementos materiales probatorios o evidencia física. Y nosotros en clases anteriores habíamos hablado de la manera o la forma como se llevan al almacenamiento. Pero antes de ello, doctores, vamos a mirar y me van a colaborar con la lectura del artículo 254 del Código de Procedimiento Penal, donde nos demuestra la autenticidad de los elementos materiales probatorios de evidencia física que se vayan a recolectar, y de igual manera debe cumplir con algunos requisitos importantes o condiciones en la recolección, prevención, embalaje, rotulación. Entonces, en ese artículo 254, doctores, que nos está indicando, nos está tipificando nuestra norma procesal, ya nos va a terminar de aclarar, nos va a terminar de explicar lo que hasta acá se ha venido hablando, y teniendo en cuenta los aportes de cada uno de los doctores que trabajan en esta materia y que han hecho práctica en la situación de obtención de esas pruebas o elementos materiales probatorios de evidencia física. Entonces, alguna persona que por favor me contribuya con la lectura del 200, ¿qué dije? 54. 54. 54, Yo lo tengo, gracias. doctor. Listo, gracias.
Me gusta que se peleen por leer, eso está muy bien. ¿Quién? Yo, Carolina. Carolina Díaz, dale, doctora Carolina. Despacio, vamos a leerlo despacio, doctores, para ir entendiéndolo. Sí, señor. Capítulo quinto, cadena de custodia, aplicación, artículo 254 del Código de Procedimiento Penal. Con el fin de demostrar la autenticidad de los elementos materiales probatorios y evidencia física, la cadena de custodia se aplicará teniendo en cuenta los siguientes factores: identidad, estado original, condiciones de recolección, preservación, embalaje y envío, lugares y fechas de permanencia y los cambios que cada custodio haya realizado. Igualmente se registrará el nombre y la identificación de todas las personas que hayan estado en contacto con esos elementos. La cadena de custodia se iniciará en el lugar donde se descubran, recauden o encuentren los elementos materiales probatorios y evidencia física y finaliza por orden de autoridad competente. Parágrafo. El fiscal general de la Nación reglamentará lo relacionado con el diseño, aplicación y control del sistema de cadena de custodia, de acuerdo con los avances científicos, técnicos y artísticos. Listo, muchas gracias, doctora Carolina. Entonces, mire que acá el artículo 254 que acaba de leer la doctora Carolina, pues ya nos termina de explicar lo que veníamos hablando nosotros desde el comienzo de esta sesión. Entonces nos dice que esa cadena de custodia se hace con ese fin exclusivo de proteger esos elementos materiales probatorios de evidencia física y que deben reunir esos requisitos fundamentales para poderlos incorporar al proceso, para que cumplan y no se deterioren, para que no se pierdan, para que no se destruyan, para que realmente sirvan dentro del desarrollo, ejecución, evolución y finalización de ese proceso que se está llevando a cabo dentro de nuestra ley penal colombiana. Entonces, nos dice que debe cumplir con esos factores importantes de que se dé ese estado original con el cual se recolectaron esos elementos materiales probatorios de evidencia física, esas condiciones o requisitos se puedan proteger, se puedan guardar. Lo que hablamos nosotros, que dentro de los principios de la cadena de custodia existen unos que leyó la doctora Carolina, que es la preservación, que es la situación del embalaje y cada uno de estos requisitos fundamentales que se deban tener en cuenta dentro de esa recolección de ese elemento material probatorio de evidencia física. Acá también dentro de esa lectura nos indica que se debe tener en cuenta las personas que han tenido contacto con esos elementos materiales probatorios de evidencia física, quienes han recolectado, también deben en esos formatos firmarlos, los formatos que hablábamos anteriormente, esos formatos lo debe firmar la persona que hizo este trabajo, que hizo esta tarea, entonces lo debe firmar con nombre claro, apellidos, el cargo que tiene esta persona dentro de la institución y su número de cédula. Entonces debe estar muy clara esta situación. Como hablábamos nosotros que cada uno de ellos tiene que responder, doctores, por la recolección y por toda la cadena de custodia, es que toda la cadena de custodia es este procedimiento que estamos nosotros hablando. Entonces, nos habla también la norma procesal penal que deben tener una responsabilidad importante en esa recolección, porque cada persona que tenga el contacto y que según su tarea que esté llevando a cabo, pues es responsable de, primero que todo, de esos principios que nosotros vimos de la cadena de custodia y sobre todo de del resguardo, de la protección de esos elementos materiales probatorios de evidencia física. Entonces, por favor, vamos a leer el siguiente, que creo que me habla de la responsabilidad que debe tener cada uno de estos funcionarios que realizan esta recolección o recopilación de los elementos materiales probatorios de evidencia física, para pasar después a mirar algunas características que debe tener el almacén donde se llevan estos elementos materiales probatorios de evidencia física. Entonces, una persona que por favor me lea
Siguiente artículo. 255. Responsabilidad. La aplicación de la cadena de custodia es responsabilidad de los servidores públicos que entren en contacto con los elementos materiales probatorios y evidencia física. Los particulares que por razón de su trabajo o por el cumplimiento de las funciones propias de su cargo, en especial el personal de los servicios de salud que entren en contacto con elementos materiales probatorios y evidencia física, son responsables por su recolección, preservación y entrega a la autoridad correspondiente. Perfecto. Entonces ahí ya pues no tenemos mucho que hablar, ya nosotros dijimos que será responsable o tendrá esa responsabilidad importantísima quien haya recolectado o haya recopilado estos elementos materiales probatorios de evidencia física desde el momento que lo obtuvo hasta el momento de hacer la entrega a la otra autoridad competente. Entonces es fundamental esta situación. De igual manera, como todo, donde se haga o donde se lleve estos elementos materiales probatorios de evidencia física, deberá tener unos requisitos fundamentales o unas características importantes o fundamentales donde se vaya a hacer ese almacenamiento de este elemento material probatorio de evidencia física. Entonces, escribamos ahí requisitos o características que debe tener el lugar donde se vaya a almacenar el elemento material probatorio de evidencia física. Primero, el lugar o recepción debe ser de acceso restringido, Es decir, allá única y exclusivamente debe estar las personas o la autoridad competente que tenga como tarea, como cargo, como trabajo la protección de estos elementos materiales probatorios de evidencia física. No puede llegar a ese lugar más personas de las que están autorizadas para hacer esa protección dentro de ese lugar donde se están almacenando los elementos materiales probatorios o evidencia física. Ese almacén debe tener un sistema de registro. Debe tener un sistema de registro. Es decir, debe estar identificado este lugar o este almacén que es para única y exclusivamente el almacenamiento de elementos materiales probatorios de evidencia física. Tercero, debe contar dependiendo las clases de elementos materiales probatorios con zonas, áreas o lugares para cada uno de ellos. ¿Me explico? No se podrá revolver los elementos materiales probatorios, por ejemplo,
Si es un arma de fuego, tendrá un lugar especial para poder llevar a cabo lo que hayan recolectado, ¿cierto? Un lugar especial para todas las armas ahí. Si es un armas contundentes, entonces también un lugar especial para estas armas contundentes. Si son documentos, un lugar especial para los documentos y así sucesivamente. Es decir, que no se podrán revolver, no se podrán unir unos con otros y deben tener ese lugar o debe tener esas características fundamentales, el lugar o donde se va a almacenar el elemento material probatorio de evidencia física. Siguiente o cuarto. Debe tener un lugar de secado. Debe tener un lugar de secado. Entonces recuerden que al principio les indicaba que cuando se recupere un elemento que esté mojado, se debe indicar todo lo que les dije anteriormente. En el rótulo también debe ir específico que es una prenda mojada que se debe colocar inmediatamente a secar porque tiene una mancha, porque está mojado, etcétera. Entonces debe tener también en ese lugar donde se almacena, de tener ese lugar de secado. Permítame un segundito. Profe, una preguntita, y por ejemplo, Señora, qué hace el CTI? ¿El CTI también recoge pruebas? O una señora se suicidó hace poco por acá cerca, y entonces yo vi fue un carro del CTI. doctora, permítame 2 minuticos, ya le contesto, permítame. Es que se me presentó acá un inconveniente. Tranquilo, doctor, gracias. Compañeros, yo por ahí estaba leyendo algo relacionado con eso de las pruebas y parece que había un señor que no era muy experto en la recolección de pruebas. Entonces la evidencia era una camisa untada de sangre. Entonces ese señor que recogió la prueba, la echó, la camisa que estaba con sangre y mojada. Entonces eso era una evidencia física, una evidencia material. Entonces, en ese momento, él la guardó, fue en una bolsa plástica y se le olvidó lo que dice el profesor, que decir que secado rápido o sí, por lo que era una prenda mojada. Entonces, lo que sucedió ahí es que como no escribió eso en el rótulo ni nada y lo guardó en una bolsa plástica y entonces se alteró totalmente la prueba porque era sangre y con la bolsa eso sudó y entonces no fue posible tener
como esa prueba como evidencia física. Entonces, por eso es que sí, dicen que cuando es así algo mojado o de sangre, que toca que vaya en una bolsa de papel para evitar que se altere la prueba. Sí, doctora, ya permítame un segundo, le aclaro eso. Bueno, compañeros, el CTI es el Grupo Técnico de Investigación de la Fiscalía General de la Nación. Listo, doctores, escúchenme un segundito, porque qué pena con ustedes, por favor. Antes descansamos, ¿no? Me decía Tranquilo. me decía la doctora Luz Estela que una autoridad competente que hizo la recolección, hizo el embalaje y la rotulación de un elemento material probatorio de evidencia física que tenía una mancha. ¿Y qué pasó? Qué pena que no le alcancé a oír todo. Tranquilo, profe. A ver, es que había una prueba que era una camisa untada de sangre y Sí. ese era un elemento probatorio. Entonces el señor que recogió dice que carecía de experiencia, cogió la camiseta y la guardó en una bolsa plástica, pero no escribió lo que su merced acaba de enseñarnos, que tiene que escribir si está mojada, que se ponga a secado del medio ambiente. Entonces, lo cierto fue que al final de todo sacaron después de 3 días la prueba que era la camisa untada de sangre, y como la había guardado en un recipiente, en una bolsa plástica, pues esa hizo que sudara, se alteró totalmente la prueba. Además, después de 3 días no fue secado rápido. Entonces, sí, lo importante es escribir, rotularla, ¿no? Y escribir que para secado al ambiente y pues con afán, o sea, con urgencia. Claro, doctora, se contaminó, ya no sirvió para poderla incorporar dentro del proceso, dentro del caso. Existen también, y estamos hablando de tener una zona, es decir, el lugar donde se van a almacenar estos elementos materiales probatorios de evidencia física, les decía que tienen que tener un lugar específico y adecuado dependiendo la clase de elemento material probatorio de evidencia física. De igual manera, como cuarto requisito, hablábamos nosotros que debe tener un lugar de secado, claro, porque lo que decía la doctora Luz Estela, si es una mancha, recuerden que nosotros ya vimos lo que eran las manchas, la huella, los vestigios, las fibras, y si es una prenda que está húmeda, pues debe ponerse, debe dejarse allá a secar, y es fundamental e importante que ese secado sea por el medio ambiente, ¿no? Natural, ese secado. Entonces, por eso es importante que este lugar o este almacén donde se van a llevar los elementos materiales exploratorios, cada uno de ellos tenga pues ese lugar específico para, bien sea guardarlo o para ya sea para el secado o para alguna otra situación que se deba llevar sobre los elementos materiales exploratorios de evidencia física. Debe tener de igual manera ese lugar, doctores, un lugar específico donde se puedan almacenar muestras biológicas, y que garantice esa cadena de frío para esas muestras biológicas. Es decir,
ese lugar donde se va a llevar el almacenamiento de estos elementos materiales probatorios de evidencia física debe contar con todos los requisitos fundamentales para poder conservar y proteger ese elemento material probatorio de evidencia física, teniendo en cuenta la clasificación de todos esos elementos materiales probatorios que ya hemos visto nosotros, de acuerdo, creo que era el artículo 372, que nosotros vimos ya y que explicamos lo que eran las huellas, los rastros, los vestigios, cada una de estas situaciones. Cada uno de los elementos materiales probatorios de evidencia física, entonces, deberán tener este procedimiento y de igual manera, de acuerdo a la orden o a la autorización que dé la autoridad competente para que puedan ser incorporados dentro del proceso. Bien, existen otros elementos materiales probatorios que nosotros llamábamos que son los macroelementos. Ojo, porque habrán algunos macroelementos y estos son elementos materiales probatorios que son muy grandes, pero y en los cuales pues se tendrá que tener otros requisitos fundamentales para poder llevar a cabo esa incorporación de estos macroelementos dentro del proceso. Macroelementos tales como naves, aeronaves, vehículos, maquinaria, todos ellos que son de un tamaño bastante grande. Entonces, por obvias razones no pueden ser presentados en audiencias físicamente como evidencia, físicamente, ¿no? Pero sí se podrá entonces llevar a cabo algunas filmaciones, algunas fotografías y todos los recursos que nosotros tenemos ya en pleno siglo XXI, que tenemos muchos videos, fotografías, cada una de esas situaciones se pueden llevar y presentar dentro del proceso, ¿no? También la cadena de custodia, la ley 906 del 2004, en ese artículo 254 que acaban de leer, pues se deben tener en cuenta si sirven fundamentalmente para poder llevar a cabo la solución o la decisión del juez, ese convencimiento, pues entonces se deben presentar de esa manera mediante, como les dije, videos, filmarlos, fotografías. Si ustedes han visto algunos procesos en Estados Unidos, ahí se llevan estas fotografías, esta filmación, y de igual manera acá en nuestra norma y nuestra ley penal colombiana de la misma manera. Bien, leamos, doctores, nos quedan unos artículos del Código de Procedimiento Penal, creo que se leyó el 254, 255, vamos a seguir con esos para terminar de aclarar esto y para iniciar, que tengo que comentarles otras cosas y para iniciar la llamada de lista. Profe, ¿y podríamos hablar un poquito de lo del examen de mañana, cómo va a ser, etcétera? Sí, de eso vamos a hablar, pero leamos otro, todavía nos queda tiempo, doctores, nos quedan todavía media hora, leamos el 256, 200 y siguientes. Macroelementos, artículo 256, macroelementos materiales probatorios. Los objetos de gran tamaño como naves, aeronaves, vehículos automotores, máquinas, grúas y otros similares, después de ser examinados por peritos para recoger elementos materiales probatorios y evidencia física que se hallen en ellos, se grabarán en videocinta o se fotografiarán su totalidad y especialmente se registrarán del mismo modo los sitios en donde se hallaron huellas, rastros, microrrastros o semejantes, marihuana, cocaína, armas, explosivos o similares que puedan ser objeto o producto de delito. Estas fotografías y videos
sustituirán el elemento físico. Serán utilizados en su lugar, durante el juicio oral y público o en cualquier otro momento del procedimiento, y se embalarán, rotularán y conservarán en la forma prevista en el artículo anterior. El fiscal, en su derecho, en su defecto, los funcionarios de policía judicial deberán ordenar la destrucción de los materiales explosivos en el lugar del hallazgo, cuando las condiciones de seguridad lo permitan. Listo, muchas gracias, doctora. Entonces, lo que les acababa yo de indicar, ¿no? Estos también sirven como elemento material exploratorio de evidencia física, claro, porque si el lugar de los hechos o el lugar de la conducta punible se cometió dentro de un vehículo, pues se tendrá que llevar de esta manera, como nos indica a nosotros la norma, para poderlos incorporar dentro del proceso, ¿no? Habrá otros sitios o otros macroelementos donde se han cometido las conductas punibles que, pues físicamente, dice la norma, no se podrán llevar o llegar al proceso, pero sí mediante esas filmaciones o fotografías que nos indica ese artículo que acaba de leer la doctora Luz Estela. Bien, el siguiente, para terminar de aclarar y de explicar lo que ya se ha venido hablando. Artículo 257, inicio de la cadena de custodia. El servidor público que, en actuación de indagación o investigación policial, hubiere embalado y rotulado el elemento material probatorio y evidencia física, lo custodiará. Artículo 258. Traslado de contenedor. El funcionario de policía judicial o el servidor público que hubiere recogido, embalado y rotulado el elemento material probatorio y evidencia física, lo trasladará al laboratorio correspondiente, donde lo entregará en la oficina de correspondencia o la que haga sus veces bajo el recibo que figura en el formato de cadena de custodia. Traspaso del contenedor, el 259. Listo. Bueno, bien. el servidor. Bueno. Entonces, ya tenemos, nos faltan algunos artículos muy pequeños, muy cortos, para terminar de explicar lo que era la cadena de custodia. Bien, doctores, vamos entonces ahora sí a mirar lo de la lista. Permítame un segundo, bueno. Alba Benavides Nini. Presente, profe Edgar. Gracias, señorita. Alba Villarroel. Ángela. Alba Villarroel. Buenos días. Presente. Bueno, Arias Camacho María. Presente, profe. Arrieta. Presente. Becerra Rentería. Presente, profe, aquí. Oh, casi le coloco falla, doctor Giovanni. No, doctor, sé que la puntualidad está de primero. Bogotá Cruz. O sea, Bogotá, no lo llaman por... Bogotá Cruz. Bolívar González. Que yo ya uso Entonces, Bolívar González. Y me gasto 2 esencias en la semana. Carolina, apague su micrófono. Bustos Gutiérrez. Presente, Bustos. doctor. Gracias. Canaria Yadi. Buenos días, profe. Presente. ¿Hoy sí dije bien el nombre o no? ¿El apellido? Hoy sí, Bueno. hoy sí, profe. Gracias. Cano Carrero. Presente, profe, aquí. Castañeda Ramírez. Presente, profe. Castaño Salgado. Presente. Castillo Quintero.
Buenos días, doctor, presente. Buenos días. Chaparro Mesa. Presente, profe. Devia Pérez. Buenos días, doctor, presente. Hola, doctor Wilson, ¿cómo va? Díaz Perdomo. Díaz Perdomo, Diana. No hay una. Díaz Macías. Presente, profe. Duque Moreno. Presente, profe. Espinosa Vargas. Presente, profe. Fetecua Oscar. Fetecua Oscar está. Él estaba, doctor. Él estaba. Bueno. Ahí está. Aquí incluso nos escribió el... Pedro Ávila. Presente, profe. Gómez Ramírez. Jairo Alexander. Presente, doctor. Guzmán Madera Grey. Guzmán Madera Grey. Ella estuvo, doctor, también un rato. Bueno. No sé, es que hay algunos que los ha sacado en cierto Hernández momento. Carvajal John. Presente, Hernández, profe. Presente, gracias. profe. Hernández López Kimberly. Presente, profe. Hernández López Alison. Presente, profesor. Jiménez Cortés Sebastián. Presente, doctor. León Gómez Juan Carlos. Él ha tenido problemas de internet. Ah, ahí está. De ahí, ha tenido problemas. Listo. Lobo Conde. Presente, profe. López Ríos. Presente, profesor. Morales Rodríguez. Presente, profe. Morales, perdón, Mojica Lobatón. Presente, profe, muchas gracias. Neira Candela. Presente, profe. Palacio Lozano. Ella sí estaba, doctor. Pardo. Sí estaba. Pardo Efraín. Pardo Berján, profesor. Buenos días. Berján. presente. Bueno, perfecto. Gracias. Perea Gómez. También está, doctor. Pinzón Andrade. Luis Pinzón también está. Quintero. Luis Pinzón ya está. Quintero Ramírez, Solano. Presente. Listo. Ramírez Varela. Presente, profe. Ramírez Cárdenas. Ramírez Cárdenas Luisa. No, doctor, y ya no. No está, ¿cierto? No, señor, no se conectó. Bueno, perfecto. Rivera Sánchez Diego. Presente, profesor. Rodríguez Oviedo Heber. Presente, profesor. Rodríguez Norman. Presente, doctor. Sabogal Azarrut. Presente, doctor. Bueno, Salgado Roa. Doctor, ella estuvo conectada, sino que parece que la sacó la plataforma un rato. Listo. Sanabria Bermúdez Hernán. Presente, doctor. Sánchez Cardoso Diego. Muy buenos días, presente. Buenos días. Segura Morales. Doctor, buenos días. Buenos días. Sierra Freddy. Buen día, profesor. Buenos días. Gracias. Suste Andrea. Presente, profe. Torres Castro. Doctor, buenos días. Buenos días. Doctor, Natalia Bogotá sí está. Natalia Bogotá, que creo que le puso falla, pero ahí está conectada. Bueno, doctor, ¿sí me escuchó? Sí, Natalia Bogotá, venga, la quito porque después tengo problemas ahí. Y Ladi Palacios, mire, ahí le contestó también por escrito. Listo. Es que no puede activar el micrófono, ¿listo? Bueno, Jairo, Bueno. ¿sí me escuchó el doctor? Sí. Listo, doctor. Luis Pinto también. Entonces, Luis Pinto también. bueno, vamos a dar por terminada entonces la sesión número 10 del contenido programático de la universidad. Entonces terminamos hoy. Doctores, hay una cosita. Necesito
terminar otro tema el día de mañana, entonces dejamos el parcial para el día jueves, porque necesito mañana hablar de un tema. Ojo, claro que el tema de hoy y el tema de mañana no está dentro del parcial. Esos dos temas no van a estar acá, ¿cierto? Sobre todo el de mañana. Entonces, porque los demás ya los habíamos explicado. Me falta terminar un tema importante sobre la cadena de custodia y lo vamos a hacer el día de mañana, y el día jueves realizamos el parcial. ¿Qué dudas eran las que tenían sobre el parcial, doctores? Eso, doctor, ¿cómo se iba a realizar y cuándo? ¿Listo? Siempre, doctores, lo vamos a realizar selección múltiple. Yo coloco 10 preguntas, una única respuesta, y lo llevamos a cabo el día jueves, doctores. ¿Algo más? Con eso tienen otro día para leer, para estudiar. Perfecto, doctor, muchas gracias. Doctor, buenos días. Una pregunta, ¿el parcial es en la plataforma? Sí, señora. Ese va a estar a partir de las... Venga, vamos a hablar unos 10 minuticos antes del parcial, o no sé, sí, a partir de las 8:10 de la mañana pueden abrir la plataforma y va a estar ahí el parcial, las 10 preguntas, todas relacionadas, doctores, con los temas que hemos explicado. Yo sé que son temas ya bastante extensos porque hemos hablado mucho de ello, pero de igual manera son temas muy fáciles que si nosotros repasamos, por eso muchas veces les digo que voy despacio para que puedan ustedes copiar algunas cosas, porque para mirar los videos y para las clases pues son 2 horas, imagínense. Entonces, pero están relacionados con cada uno de los temas que hemos visto nosotros, que están tipificados acá en nuestro sílabus, que es la introducción al derecho, las generalidades, principios y reglas y técnicas del derecho probatorio, objeto, tema y carga de la prueba, las pruebas extraprocesales, vimos pruebas extraprocesales, la prueba anticipada, la prueba sobreviniente, la declaración de parte y la confesión, también vimos de ello, vimos también la explicación de conducencia, pertinencia y utilidad, en qué momento o en qué audiencia hay descubrimiento de elementos materiales exploratorios y evidencia física, en qué momento hay práctica de esos elementos materiales exploratorios o evidencia física. Vimos lo que era la conducencia en general, conducencia y pertinencia de la prueba en la declaración de parte y confesión. Eso pues es lo mismo que debe estar explícito, explicado lo que es la conducencia, pertinencia de utilidad en su momento procesal. No hemos visto lo que es el juramento, por lo tanto pues ese es un tema que tengo que mirar el día de mañana. Y esos son básicamente los temas que hemos visto. La cadena de custodia. Ojo, doctores, lo que hemos visto nosotros de cadena de custodia, que está tipificado en su artículo 254 del Código Procesal Penal, que es la recolección, que es el embalaje, que es el rotulado, característica, desde cuándo inicia la cadena de custodia. Vimos las clases clases de elementos materiales exploratorios de evidencia física, que fueron las huellas, y todo lo que está tipificado en el artículo 372 del Código de Procedimiento Penal. Vimos las clases de huellas, las definiciones de huellas, todo eso son los temas que están inmersos ahí dentro del parcial que se va a llevar a cabo el día jueves. Doctor, ¿cuánto tiempo para presentar el parcial? ¿Quién me pregunta? Yo, doctor Joana Segura. ¿Cuánto tiempo para presentar el parcial? El parcial, a ver, voy a determinar por cada pregunta entre 3 y 4 minutos. Entonces, para que tengan claro eso. Acá no va a haber un caso, como no sé si a ustedes les coloqué un caso, que por eso algún grupo me colocó un problema porque les dejé 1 hora.
y el caso era bastante extenso, entonces me pusieron, no, acá las preguntas son muy cortas, doctores, eso lo podemos hacer en menos de 1 minuto, y el análisis en 2 o 3 minutos, entonces, entre 3 y 4 minutos, yo subo el parcial el día de mañana, en las horas de la tarde, para que ya el día jueves esté dispuesto en plataforma para ustedes. O sea, para presentarlo, profe, para presentarlo entramos a la plataforma. Señora, perdón. Para presentar el examen entramos a la plataforma. Sí, ustedes ingresan ahí, ahí me toca, doctor Jairo, de una vez también le indico, me toca variar por el día de mañana, colocar las clases del día jueves. Entonces, colocamos ahí para el parcelador. Sí, señora, en plataforma ustedes ingresan, ahí dice, eso quedaría en la sesión 12, quedaría el parcial. Entonces, sesión 12 parcial, ingresan ahí, abren el parcial y lo inician a contestar. Está muy fácil, o sea, muy 10 preguntas. Sí quedaría una hora, doctor, una hora. ¿Cómo? De parcial más o menos. Una hora. No, 3 minutos por 3 minutos. 40 minutos. 40 minutos son. Profesor, una pregunta, qué pena, doctor. En cuanto su merced dice que lo va a subir el día de mañana, ¿se puede responder el día de mañana en la noche o toca el día de la clase? No, el día de la clase. El día de la clase. O sea, el jueves a las 8 de la mañana. Sí, el jueves, sí, doctores, quedamos así. ¿Quién más quiere alguna duda o algo? Profe, yo tengo una dudita. A mí no me queda claro en qué momento es que se abren las pruebas, si es en la segunda audiencia de formulación de acusación o en la audiencia cuarta que dice juicio oral. ¿Alguien le quiere colaborar a la doctora? ¿Que le explique? Bueno, doctores, ojo. Hay una situación que se llama descubrimiento de elementos materiales exploratorio de evidencia física. Descubrimiento. La Fiscalía General de la Nación hace el descubrimiento en la audiencia de formulación de acusación y anterior a ello presenta el escrito de acusación y anexo al escrito de acusación van los elementos materiales exploratorio de evidencia física de la Fiscalía y los descubre en la audiencia de formulación de acusación. La defensa, doctores, la defensa hace el descubrimiento de elementos materiales exploratorio de evidencia física en la audiencia preparatoria, pero en la audiencia preparatoria, doctores, también se va a explicar por parte de Fiscalía y de Defensa conducencia, pertinencia y utilidad. ¿Listo, doctora Nancy? Doctora Luz Estela. Doctor, gracias. Ok. Profesor, muchas gracias. Hasta luego. Doctores, buen día, que estén muy bien. Nos hablamos el día de mañana. Cuídense mucho. Bueno, hasta luego. Adiós. Ay, espere que me faltó la foto. Ah, no, así no es.